Rechazo Suri es nuestro hashtag de la noche. Y es que ya le decía que el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral ha rechazado la inscripción de Suri Maite Ríos Sosa como candidata a la presidencia por parte del partido Visión con Valores Viva. Esta decisión del Pleno de Magistrados se une al rechazo que ya había tenido Suri Maite Ríos Sosa por parte del Registro de Ciudadanos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Con 4 votos a favor y 1 en contra, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral le dice no a Suri Ríos para que participe como candidata presidencial por el partido Viva. El presidente del TSE, Rudy Pineda, explica la resolución. Siendo garantes del proceso democrático y especialmente garantes de la Constitución, hemos considerado los magistrados que se debe mantener la resolución que emitió el señor registrador de Ciudadanos con fecha 2 de julio del presente año, que el actuar del registro de ciudadanos pues está pegado a lo que establece la Constitución, y consideramos que hay una prohibición en cuanto a la inscripción de la candidata Ríos. Es conocedor de lo que establecen las leyes del país, especialmente es garante de mantener el régimen constitucional, y precisamente hemos analizado todos estos aspectos y hemos arribado a la conclusión de que ella no puede participar en una contienda electoral. Los magistrados que votaron contra la inscripción de Suri Ríos son Rudy Pineda, Julio Solórzano, Jorge Valenzuela y Mario Aguilar. La magistrada María Eugenia Mijangos fue la única que votó a favor de la hija del general Efraín Ríos Montt. Y el cuerpo legal de Visión con Valores Viva hizo un llamado a sus seguidores para presionar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Escucha la declaración y saque su propia conclusión. La dirigencia del partido Visión con Valores Viva accionará interponiendo un recurso de revisión en contra de la resolución del Tribunal Supremo Electoral de no aceptar por segunda vez la inscripción de Suri Ríos como candidata a la presidencia. Es posible que se condene a generaciones de hijos, hermanos, tíos, primos, nietos, tataranietos, utilizando a la Constitución como excusa, ya que el fin primordial de la Carta Magna no es vedar derechos, sino otorgarlos y protegerlos. Plantearemos a la brevedad posible el recurso de revisión ante la decisión del Tribunal Supremo Electoral con el fin de hacer valer la decisión positiva que en su momento, en 1989, ya había tomado la Corte de Constitucionalidad, único organismo colegiado para interpretar nuestra Carta Magna. Viva ha hecho un llamado a sus seguidores a realizar una caravana que saldrá desde el hipódromo hasta la sede del Tribunal Supremo Electoral para exigir que Suri Ríos sea inscrita como presidenciable de ese partido. Los simpatizantes han manifestado su intención de mañana hacer ver su descontento con esta decisión que ha tomado el tribunal. No me cabe la menor duda que habrán simpatizantes que harán ver ese aspecto, pero realmente la caravana es parte de todo una planificación de proselitismo que ya se venía dando. Va a salir del hipódromo del norte y tiene un recorrido que con mucho gusto les haremos llegar para que pues ustedes puedan también verla. Están cordialmente invitados. Este llamado hace recordar al que hizo el padre de Suri, Efraín Ríos Montt, en su momento en el año 2003. Acto conocido como el Jueves Negro, y que provocó desmanes por parte de los seguidores, en aquel entonces del partido FRG. Ríos Montt movió a las masas para que exigieran al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte Suprema de Justicia que permitieran su inscripción como candidato a la presidencia de la República. El resultado fue la muerte del periodista Héctor Ramírez, crimen que aún está en la impunidad. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Con todo el respeto que me merece el alto dirigente del partido Visión con Valores Viva, la Constitución de la República de Guatemala pues no es una excusa, es la ley máxima de este país. Le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Edgar Ortiz. Juan Carlos y Hugo, buenas noches. Qué gusto acompañarles esta noche en las 10 p.m. y también a quienes están en casa acompañándonos en este apasionante tema, porque seguro va a despertar muchísimas pasiones de un bando y del otro, porque en mi concepto hay muchísima tela que cortar. Es un tema que pareciera ser claro, pero no lo es.
y a continuación voy a expresar yo las razones por las cuales creo que el tema tiene cierta complejidad. Y en primer lugar, lo que quiero decir, para que no se me tome a mal, porque es algo que se puede ver, es que no discuto y en un momento voy a poner en tela de juicio la cualidad o cualidades de la licenciada Suri Ríos. Simplemente queremos evaluar si la norma le permite, la norma legal le permite entrar en la contienda. No se interprete el no como que estoy en contra y decir que estoy a favor. Nada. Dicho eso, digamos, hay que ver dos precedentes interesantes que yo creo apoyan un eventual sí a favor de Suri. El primero de ellos sería la candidatura de Leonel Cisniega Otero, porque él fue, bueno, él no fue pariente de un golpista, él fue prácticamente golpista porque participó en el Ejército de la Liberación, en el derrocamiento del gobierno de Arbenz allá en junio del 54. También se dice que tuvo participación directa o indirecta en el derrocamiento de mi paisano Romeo Lucas García en el 82, y sin embargo fue inscrito en su momento en el Partido Socialdemocracia Nacional, no recuerdo cómo se llamaba el partido, en las elecciones del 2007. O sea que esto es un precedente que sienta que, bueno, los hechos sí tienen una temporalidad, aunque el artículo no exprese la temporalidad, porque si ustedes leen el artículo 186, simplemente se refiere a la prohibición en cuanto a los jefes o caudillos de un golpe de Estado o quienes hubiesen ocupado el cargo como resultado de un golpe de Estado. Una vez resultado el golpe de Estado. El segundo caso, que también siento precedente a favor de Suri, creo yo, es el precedente de Arbenz Vilanova, Jacobo Arbenz Vilanova, el hijo de Jacobo Arbenz Guzmán. Jacobo Arbenz Guzmán participó de un golpe de Estado, él fue parte del triunvirato que derrocó a Federico Ponce Valles, otro paisano mío, derrocan muchos goberneros, ¿no? Entonces, bueno, como consecuencia del derrocamiento de Federico Ponce Valles, el triunvirato que era Arana, Toriello y Arbenz estaba conformado de esa forma, y sin embargo también hay otra resolución, bueno, hay otra aceptación, digamos, de la candidatura de Arbenz Vilanova. Entonces, ¿qué es lo que está en discusión acá? ¿La ley no es clara o sí es clara? Yo creo que el tema acá es el siguiente: no pueden haber prohibiciones que afecten a terceros que sean absolutamente atemporales. ¿Me explico? Es decir, en el caso de un familiar del presidente o de un caudillo, entiendo yo que la prohibición se le aplique al periodo inmediato, pero no ad eternum, porque si no sería condenar a esta persona a futuro por un hecho que nunca cometió. Y este hecho sería violatorio absolutamente del derecho a elegir y ser electo, del derecho de defensa, de la presunción de inocencia y de una lista larga de derechos individuales, cívicos y políticos de las personas. Así que en ese sentido me parece a mí que aunque el artículo no exprese, digamos, directamente que la prohibición aplica únicamente al periodo en el cual ocurre el hecho, debemos entender, porque la norma tiene que ser razonable, y respetar los demás principios, que es en ese sentido. De hecho, hay jurisprudencia que ha sentado la propia Corte de Constitucionalidad, que ha dicho, mira, no se puede interpretar la Constitución de forma aislada, sino que tienes que interpretarla de forma que sea plena y coherente entre sí, ¿no? No que un derecho vulnere otro, porque evidentemente, a ver, o sea, los problemas empiezan cuando hay un conflicto de normas del mismo rango, ¿no? Porque si uno dice, mira, una ley X contraviene la Constitución, es fácil de decir esta ley es inconstitucional, pero el problema es cuando la propia Constitución pone valores del mismo rango en conflicto, y ahí tenemos que hacer una interpretación armónica. Bueno, yo no soy abogado, el licenciado Ortiz sí lo es, el licenciado Novales es politólogo, entonces tenemos una desventaja. A mí me parece que el lenguaje utilizado en la Constitución Política de la República, en el artículo 186, es absolutamente lapidario en el caso de Suri Maite Ríos Sosa. Yo no veo la forma en la que, o sea, sí entiendo lo que plantea el licenciado Ortiz, sí entiendo el argumento, que me parece válido. Si usted ya inscribió a alguien que tiene, pues, la misma norma casando con usted, habría un término legislativo interesante, pero la norma en sí misma parecería no tener salida. Vámonos con las redes, que estamos con Rechazo Suri como nuestro hashtag de la noche. No se puede aplicar el artículo 186 porque la ley no es retroactiva. Artículo 15, no aplicable de 1985 hacia atrás. Carlos Argueta nos dice, es una interpretación literal del artículo donde le prohíbe a familiares de ex jefes de Estado o golpistas. Raúl, Jueves Negro, me sentí en 2003. Bueno, yo le puedo hablar con absoluta certeza de lo que fue el Jueves Negro porque nadie me lo contó. Yo estuve ahí. El problema no es
que quiera que la inscriban. El problema es el jueves negro, dice Waterrider. André nos plantea, alude a un amigo nuestro, Giovanni Frati, que según él manifestó contra el jueves negro y el viernes de luto y ahora apoya a Suri Ríos. Bueno, él es candidato de esa agrupación política. Boris nos dice que discuta en tribunales y no con actos mediáticos que pueden romper el orden, es lo que plantea Rudy. Paulina Aris nos dice, es permitido lo que la ley no dice. ¿Dónde dice que no puede? Dice golpista, no parientes de golpista. Bueno, sí hay un artículo literal. Es el mismo artículo, es otro inciso. Sí, es otro inciso, pero es literal lo que dice. Es más, lo vamos a poner dentro de un ratito. Protestas por rechazo Suri, ojalá sea civilizada, cívica y no violenta, como el mal recordado Jueves Negro promovido por José Efraín Ríos Montt. Nos dice Fernando Leiva, es por coyuntura política, su participación no debe ser cuestionada, no aplica prohibición, es lo que dice Fernando. Y Maripaz, ojalá lo mantengan firme y no se vendan, y primero Dios, no se venga un Jueves Negro. Ana, el poder entender la Constitución deja duda de la capacidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Majo, está en ley, si no les gusta cambien la Constitución. Cuidado con repetir el Jueves Negro que ella organizó, es lo que dice Majo. Le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches también Edgar, y buenas noches a quienes nos acompañan hoy a las 10 p.m. Bueno, sí, efectivamente, yo tampoco soy abogado y creo que Edgar pone algunos puntos muy importantes sobre la mesa y los argumenta con mucho sustento. Pero quiero poner algunos puntos adicionales o algunos cuestionamientos sobre esto, porque vamos a ver, aquí podemos pensar, digamos, en el derecho a elegir y ser electo como una cuestión que es absoluta, pero en ese caso, por ejemplo, ni Edgar, ni yo, ni Juan Carlos, tenemos menos de 40 años, podríamos ser presidentes también. O sea, todos estos derechos están limitados, están regulados de una u otra manera. Entonces, no son de aplicación universal y en este caso pues nosotros no podemos ser presidentes simplemente por el hecho de que no tenemos 40 años. Entonces eso es, sí, ya tal vez para el 2019, Juan Carlos 2019, pero bueno, digamos, ese es uno de los puntos que creo que es importante abordar. El segundo no es la presidencia más cerca de la edad, a eso me refiero, para que quede claro. El segundo punto es que, digamos, no podemos pensar en que el derecho individual, o sea, aquí lo que se está protegiendo no es el derecho de una persona, sino que lo que se está protegiendo es la institucionalidad democrática como tal. O sea, lo que se está tratando de impedir es que una persona dé un golpe de Estado o intente dar un golpe de Estado y después fracase en ese intento o llegue al poder y sea depuesto, pero que posteriormente intente perpetuarse en el poder o darle una falsa legalidad a ese golpe a través de un familiar, a través de la elección legal y formal de un familiar. Entonces podríamos decir, bueno, eso es irreal en el caso de Suri Ríos actualmente. Yo diría que sí, porque además el golpe de Ríos Montt fue hace mucho tiempo. Claro. Pero pensemos en un caso distinto. Pensemos qué pasaría si hoy pensemos en Jorge Serrano Elías. Jorge Serrano Elías es una persona, el caudillo de un golpe de Estado, ¿sí? O sea, porque dio un golpe de Estado estando en el gobierno. Jorge Serrano Elías, si él pudiera regresar a Guatemala sin que lo metiéramos preso, viene a Guatemala, intenta postularse como candidato presidencial y le es denegada la inscripción, pero resulta que él le pide a su hijo, su hija o algún familiar que se postule y todos sabríamos en ese caso que es Jorge Serrano Elías gobernando a través de la persona que él designó. Entonces, precisamente para evitar ese tipo de casos es que existe esta norma. Y si nosotros permitimos que hoy Suri Ríos sea postulada como candidata presidencial, a pesar de tener una prohibición que para mí también está clara en la literalidad de la Constitución, pues entonces lo que estamos es abriéndole la puerta a alguien como el hijo de Jorge Serrano Elías, por ejemplo. Entonces, yo no veo por qué tendríamos que sacrificar o poner en riesgo la institucionalidad democrática de esa manera, solo para permitir que participe Suri Ríos. Ahora, y aquí sí voy a hacer yo una aclaración de lo que yo pienso sobre Suri, sobre la señora Ríos. Yo creo que ella es una persona muy capaz, claro. Es una persona muy preparada, es una política muy hábil, lo demostró estando en el Congreso de la República. Yo estoy seguro que ella puede servir a Guatemala muy bien en el Congreso de la República, puede servir a Guatemala muy bien como canciller, por ejemplo, porque es una persona muy preparada también en el área de relaciones internacionales y puede hacer muchas otras cosas por Guatemala. Suri Ríos no es indispensable, o una presidencia de Suri Ríos no es indispensable para Guatemala. Para que ella sirva al país, a eso es lo que se refiere el licenciado Novales con certeza. A ver,
vamos a leer el artículo para que nos quede claro a todos y a partir de él poder argumentar, ¿no? Estamos hablando del artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, prohibiciones para optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Y nos dice, no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República. Inciso A, el caudillo, ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. Y de allí nos saltamos hasta el inciso D, hasta el inciso C, perdón. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República cuando este último se encuentre en ejercicio de la presidencia, y las personas a las que se refiere el inciso primero de este artículo. Creo que ahí es donde, a partir de eso nos vamos a basar, que serían los dos artículos que estarían, el artículo y los dos incisos en los cuales estaríamos basando la argumentación de hoy con rechazo Suri. Vámonos a las redes porque tenemos mensajes con esa etiqueta. Byron nos dice, tiene derecho, pero creo que no es la forma, está repitiendo los sucesos del pasado. También nos plantea Iván, pero la jurisprudencia no pesa más que la Constitución y el así se ha hecho antes es excusa muy pobre, nos dice Emerson. Es tiempo de cambio, los errores del pasado son los que nos tienen mal como sociedad, hoy es cuando se le debe de negar la participación. Pablo, la responsabilidad es personal, es un derecho humano, incluiría incluso hasta sus nietos. Suri por Guate sí puede, es lo que nos dice Pablo. Elmer Palencia nos dice, ¿acaso esto es discriminación por género? Porque todos los magistrados varones votaron en contra. No creo que sea por eso. No, de hecho, jurídica mucho más compleja. De hecho, la magistrada Mijangos, tengo entendido que, similar a la manera en que abordaron el tema de la campaña anticipada, razona en su voto una interpretación histórico y evolutiva de la norma. O sea, no se está yendo a lo literal, sino que está tratando de entender la norma en su contexto político. Esa fue la declaración que dio, además. Nos dicen también a través de la etiqueta rechazo Suri, la pregunta es, ¿a quién le conviene que Suri Ríos no sea inscrita? De tal palo tal astilla, ya comenzó igual que el papá. Jorge Sagastume, el inciso A está hecho para persona en específico, la ley no debería de ser así, y el C habla de un gobernante en funciones, es lo que nos dice Jorge Sagastume. De manera literal, no es que lo hable de esa manera, Jorge. O sea, ya ahí ya hay una interpretación y por supuesto que es respetable, por eso es que estamos en este proceso. No le conviene, le cae la CICIG, es lo que dicen. Majestic, cada vez que veo videos del Jueves Negro, el rechazo que genera es absoluto. Claro que es una excusa la Constitución porque nunca la cumplen, solo cuando les conviene. Bueno, tampoco estoy absolutamente de acuerdo. O sea, el basamento jurídico de este país es la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué piensan del argumento de que la Constitución no es retroactiva? Tiene su punto, es lo que nos dice Gabriela Lico Ortiz. Sí, varias cosas técnicas, ¿no? De la que no estoy tan seguro, por ejemplo, es justamente esta aseveración última, que la Constitución no puede ser retroactiva. No lo sé, porque hay debates doctrinarios apasionantes que uno podría encontrar en la literatura, en la que uno vería que la Constitución sí es retroactiva, por ejemplo, en la doctrina mexicana, donde dicen la Constitución sí puede ser retroactiva, pero, por ejemplo, las reformas a la Constitución ya no. Bueno, hay una serie de discusiones ahí que yo no estoy muy seguro. El tema de la retroactividad fue el argumento más bien para el padre, ¿no? Para Efraín Ríos Montt y para Cisniega Otero. Ahora, otro tema que también sale mucho a discusión cuando uno habla de la prohibición esta es que mucha gente cree que este inciso del caudillo de los golpes de Estado se diseñó con nombre y apellido para Efraín Ríos Montt. Y les digo que no, que si ustedes verifican, por ejemplo, la Constitución del año 65, el año 45, el inciso era exactamente el mismo, la redacción era idéntica, con una excepción, que sí era explícito en cuanto al término, ¿no? Sí decía en el periodo inmediato y en el siguiente. Añadía un término de temporalidad, ese inciso, pero ya existía. Claro, digamos que tal vez el que hayan removido la temporalidad podría haber sido la dedicatoria de Ríos Montt. Claro, eso es un poco tal vez sí la dedicatoria, pero el supuesto sí venía, digamos, de una tradición
muy larga, Pero a ver, porque veníamos de Estrada Cabrera, de Jorge Hugo. Sí, pero a ver, en nuestro país tal vez no se dio ese ejemplo como sí se dio en otros países como Haití, por ejemplo, con Papa Doc y Baby Doc. Así es. En Nicaragua, como se dio con Tacho y Tachizo Somoza, o sea, que sí eran un proceso de sucesión dinástica dentro del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, y entonces en ese sentido, digamos, yo creo que los argumentos no pasan por ahí. Y de hecho yo cuando planteé el argumento no digo, no sé si es por un tema de retroactividad y tampoco creo que sea por un tema de que la ley no sea clara. La ley yo creo que es clara cuando manifiesta los supuestos. Yo lo que digo y lo que sostengo es que la propia ley entra en conflicto con otros derechos que la propia ley establece. Y por ejemplo, a diferencia del ejemplo de Hugo, digamos, yo no tengo 40 años tampoco. No puedo acceder al cargo de presidente, sin embargo, es una situación de hecho que yo puedo llegar a cumplir. Entonces mi límite para ser electo presidente no es absoluto. ¿Me explico? Y eso sí es una diferencia importante, ¿no? De hecho, marcadamente lo es y es aceptable que, por ejemplo, la ley te exija una edad, pero no es aceptable que la ley te condene por un hecho que tú no cometes y te, digamos, inhabilite de por vida por hechos que tú no has cometido, porque ahí sí violas tu derecho de elegir y ser electo. Yo creo que la prohibición no es razonable, y si lo queremos ver de esta manera, yo no soy seguro de conocer a mis 8 bisabuelos, por ejemplo, y mis 8 bisabuelos están vinculados a mí dentro del 4º grado de consanguinidad, entonces si alguno de ellos se descubre que participó en algún golpe de Estado, pues yo tampoco podría ser presidente y no tiene sentido, y eso yo lo entiendo, pero entonces el procedimiento correcto sería reformar la Constitución. Hombre, sí, no, lo que pasa que, repito, no puedes tener una norma constitucional que entre en coalición con otra norma sin hacer un juicio. A lo mejor sí, podríamos hacer una argumentación opuesta a mi criterio y decir, mira, pesa más, digamos, parece una disciplina, digamos, absolutamente desarrollada, que es la argumentación jurídica, y la argumentación jurídica justamente se encarga de encontrar las argumentaciones más sólidas para casos en los cuales colisionan valores de igual jerarquía, que es el caso que tenemos ahora, y es muy difícil. Yo por eso no digo tampoco con aquella certeza mi criterio es el válido, sino digo, entiendo yo hacer una interpretación razonable, porque la interpretación literal en este caso es insuficiente. Claro. No, porque es abiertamente contraria a muchos otros derechos individuales, ¿no? Entonces no se puede hacer una literal. Luego, digo, haciendo esa interpretación, me parece a mí que sopesando los demás derechos individuales, entra en colisión. Vámonos a las redes, estamos con Rechazo Suri. Está muy interesante, de verdad, la argumentación de esta noche. Con Rechazo Suri. ¿Y si muriera el general, según usted, ya podría? No necesariamente. Según la interpretación liberal, creo que no. No, y eso no. Teli nos dice, buen punto, Hugo, y no creo que gane igual. Es que bueno, creo que es lo que no es algo que estemos poniendo en discusión, si va a ganar o no. O sea, el término aquí está entrando en un término netamente jurídico. Por eso es que el licenciado Ortiz nos tiene una ventaja enorme a nosotros, sí. Porque si Sandra Torres, Raquel Blandón, Patricia de Arzú, el hijo de Arbenz, el de Cerezo y la igualdad, bueno, aquí no habría ninguno que llegó al poder por golpe de Estado. Por golpe de Estado. Y en el caso de Sandra Torres, sí entra la literal por el ejercicio del poder de quien en su momento fuera su esposo. Hay que dejar claro algo, si interpretamos solo lo literal de la norma, vamos a ver, quienes hayan llegado al poder mediante elecciones libres y democráticas, sus familiares no pueden competir en esa elección, en la elección siguiente, pero sí pueden competir posteriormente, o sea, el hijo de Sandra Torres. El hijo sí, ellos sí pueden. Ahora, únicamente restringiéndonos a lo literal, el problema es que lo que nos dice es que los parientes en 4º grado de consanguinidad de quienes hayan llegado al poder por medio de un golpe de Estado o quienes hayan sido caudillos de un golpe de Estado, aunque no necesariamente hayan ejercido la jefatura de Estado como consecuencia de ello, pues no pueden de por vida, de nuevo, según lo que está establecido literalmente. Ahora, Juan Carlos, yo quisiera tal vez hacer una aclaración acá, y es que muchas personas nos están mencionando el Jueves Negro. Yo creo que tal vez no hay que confundir las cosas, porque lo que posiblemente ocurra mañana o el domingo, la manifestación que está hablando Suri, parece ser una manifestación cívica, ¿verdad? No tiene por qué ser violenta, digamos, o sea, no tiene por qué ser violenta y no tiene por qué tener las características que tuvo el Jueves Negro en su momento. Que a ver, que esas sí las conozco yo perfectamente, o sea, correcto. Sí le puedo decir con toda certeza que a las 6 de la mañana, acá, justito en el Obelisco, había un grupo de personas con pasamontañas repartiendo palos de escoba,
a eso de las 7 de la mañana ya había gente quemando llantas, ya había gente armada. Eso no es porque crea que así fue, es porque yo estuve allí, yo lo vi y además a mí me dispararon. O sea, de eso tengo absoluta certeza, yo estuve allí. Es más, di declaración ante el Ministerio Público de los hechos que yo tuve que vivir ese día. O sea, no es algo que no haya declarado ante el Ministerio Público en su ocasión. Vámonos a las redes. Con Rechazo Suri nos dice: el punto de Hugo Noval es algo parecido como lo que Medrano quiere hacer con su sobrina, gobernar por medio de ella, es lo que dice Gilbert. No puede, punto. Gabriela nos dice: es posible, creo que hay que evaluar todos los escenarios y revisar jurisprudencia, emitir un fallo conforme ley. Nos dice también la activista en materia de derechos humanos y además experta en seguridad, Iduvina Hernández, quien está tuiteando con nosotros: ¿cuál institucionalidad? Es lo que se pregunta ella. Lubichón: cuando a alguno le conviene invocar la ley, la institucionalidad, el Estado de Derecho, etcétera, Suri debe de ser inscrita. Bueno, yo sí coincido poco en ese tipo de argumentaciones. Yo creo que sí, todos debemos de basarnos en la ley. O sea, aún así, hay interpretaciones y argumentaciones, pero no ese tipo de rechazos falaces de... Como no se respeta, entonces que no se respete para nadie. Creo que no cabe en lo absoluto. Recordar la historia, la muerte del reportero X, para que queremos personas que desestabilizan la república, dice Lucy. Harold, ¿podrían explicar cuál es la razón de la prohibición, aparte de la continuidad ideológica? Bueno, no es ideológica, ahí es una cuestión dinástica, que se aproveche el Estado para continuar ejerciendo el poder, ya sea por la persona que está actualmente o sí, exacto. José nos dice: la responsabilidad por normas jurídicas es personalísima y no derivada, es lo que nos dice José. Quetzalumán, que rechaza la inscripción a Suri por Guate todas las veces que quieran, pero por favor no quiten las vallas, es lo que nos dice Quetzalumán. Lucía Hernández: estoy de acuerdo con Novales, pero no me negarán que el papá ya no puede gobernar nada. Es cierto, o sea, es entendible. Creo que... Pero sienta un precedente indeseable para otros casos. Ese es el problema de que haya inscrito en el pasado candidatos con problemas, crea jurisprudencia, se convierte en ley. Oiga, licenciado Ortiz. Sí, yo cierro redondeando el argumento ya vertido, porque tampoco hay mucho más que decir técnicamente, porque y luego quedará consideración de la Corte. Es verdad unas cosas que dicen, y lo digo como autocrítica también, siempre se dice entre abogados que el error no es fuente de derecho. Es correcto. De todas formas, no es ninguna garantía. El hecho de que Arves Vilanova haya competido y que también Leonel Cisneros Otero haya competido no son fuente de derecho para decir, mira, como ellos compitieron, ella puede. Eso sería una argumentación bastante mediocre, ¿no? Simplemente yo lo refería como meros antecedentes que alguna utilidad práctica tienen. Quedará en manos de la Corte de Constitucionalidad determinar el contenido de la prohibición, pero más interesante que el contenido de la prohibición sería cómo la Corte va a alinear esta interpretación en consonancia con la jurisprudencia que hay, porque algunas sí que hay en materia electoral, por lo menos. Yo creo que sería muy interesante ver de qué argumentos se van los magistrados. Yo sí reitero que lo que me preocupa, digamos, es cómo encajemos las prohibiciones electorales en cualquier caso, no solo en este, conforme los demás derechos individuales, electorales y cívicos. Yo creo que eso es lo más importante acá, que se respete. Lic. Bueno, hoy conversaba con un amigo abogado acerca de este asunto y una cuestión que yo le proponía a él es, mira, esto tiene que ver también con esta tensión entre democracia y república, digamos. Tiene que ver con la situación de, ¿queremos respetar la letra de la ley o queremos darle a los ciudadanos la posibilidad de decidir quién quieren que los gobierne y de qué manera? Y en este caso, digamos, yo podría inclinarme por la posibilidad de que, a pesar de la prohibición, se deje en libertad a los ciudadanos de elegir si quieren o no que Suri sea su gobernante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Él me daba un argumento contrario y me decía, bueno, se está hablando ahora, por ejemplo, de utilizar el artículo 113 de la Constitución para impedir las candidaturas de algunos candidatos, de algunos funcionarios públicos electos que son abiertamente nepóticos, corruptos, que son deshonestos y que todos lo sabemos. Y entonces este argumento iría en contra de eso. Entonces, al final de lo que estamos hablando es de
que es importante respetar las normas. Y en casos donde hay confusión, en casos donde hay, digamos, una disputa, en casos donde no sabemos exactamente a qué se referían los constituyentes, pues tenemos que regresar a la letra de la ley, es que no hay de otra. O sea, la certeza que tenemos es lo que está escrito en la Constitución. Y de nuevo, lo que está escrito en la Constitución parece muy claro. Hasta aquí llegamos con el tema de rechazo Suri. Vamos a ir a la pausa y vamos a tener un segundo tema de análisis. Quédese con nosotros. Estamos esta noche a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala.